Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caí. Dámosle gracias a Dios por todas las maravillas que Él hace en nuestra vida, por todo el amor que nos ha dado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Señor, humildemente te pido perdón por mis pecados de soberbia, de desobediencia, contra tu palabra, Señor. Pecados de obra, de omisión, pecados de pensamiento. Te clamo humildemente, Señor, que vengas con tu Santo Espíritu, unido a la oración de la iglesia del cielo, unido a la oración de la iglesia del purgatorio, unido a la oración de la iglesia de la tierra. Te clamo, Señor, con todos mis hermanos de la comunión de los santos. Te clamo que vengas con tu Santo Espíritu, que nos ilumines, que este momento de aprendizaje y de oración sea para tu gloria, Señor. Pon en mí, Señor, todo el conocimiento que tú quieres compartir con mis hermanos. No soy digno, Señor, pero tú eres el que decides, eres el que amas, eres el que guías, Señor. Que yo me huye, me abaje y que tú crezcas, Señor. Que yo mire a ella, Señor. Que yo sea solo tu burro, el mesero, no el cocinero. El que lleva, no el que fabrica. Señor, te clamo humildemente que abres nuestro corazón a la humildad, a no creer que somos superiores a los demás, a no creer que nosotros somos los que hacemos, a no creer que los que sanamos somos nosotros, sino entender que eres tú, mi Señor, el que sanas, que eres tú, Señor, y que nosotros somos los meseros que llevamos ese manjar a aquellos hambrientos que lo necesitan. Te doy gracias, Señor, y te clamo humildemente que nos escuches, Jesús manso y humilde, para romper ese deseo de ser lisonjeados, alabados, de tener honra, de ser aplaudidos, de ser preferidos, de ser consultados y de ser aceptados. Y que nos quites, Señor, el temor de ser humillados, despreciados, reprendidos, calumniados, olvidados, puestos en ridículo, injuriados y juzgados con malicia. Señor, quítanos la envidia de que otros sean más amados, más estimados, que otros crezcan en la opinión del mundo. Que otros sean alabados, Señor. Permítenos ser los últimos, pero simplemente poder llegar a ser santos, Señor, con nuestra humildad. Enséñanos, Señor, a soportar pequeñas dosis de humillación y progresivamente ir llegando a más grandes dosis, Señor. A no tenerle miedo a la humildad, a entender tu metodología de amor, Señor. Amar, amar y amar. No juzgar. Señor, te bendigo y te doy gracias por esta sesión del día de hoy. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hay un tema que todas las veces que volvemos a él nos abre, nos ilustra, y que en familia implica heridas. Una de las dos avenidas de nuestro proyecto de vida es la familia, ¿no? Es nuestra relación familiar, afectiva, es la persona que Dios nos pone, o es la posición familiar en que Dios nos pone. A los religiosos los pone como madre o como padre o como hermano, y a nosotros los laicos nos pone a casarnos, ¿no? No a quedarnos por ahí solteritos. Mejor consagrarnos o casarnos. Y por tanto, encuentro que la mayoría de consultas de las personas con heridas tienen que ver con el matrimonio. Esto está muy en la línea de ciertas observaciones que se han hecho sobre cómo van a ser los últimos tiempos, ¿no? El otro día leí algo de una carta de una de las videntes de Fátima, Sor Lucía, que decía que el ataque a la familia era el ataque final. Andrea me pregunta por la vocación de solteros consagrados no religiosos. En la Biblia no está. En la Biblia está solteros, vírgenes de pensamiento, de palabra o de obra,
en una comunidad. Eso de consagrados por allá, aislados y abandonados y solos fuera de una comunidad, no es como muy sano, ¿no es cierto? Organizaciones tan sabias y tan serias como el Opus Dei tienen casas para laicos consagrados, pero es en una comunidad donde viven. Hombres en una comunidad, mujeres en otra comunidad. Por eso de que yo soy una solterona y digo soy consagrada, pues eso no está bajo la ley de Dios, ¿no? Existe la orden de las vírgenes, pero es una comunidad religiosa. Lo que yo no creo es que la posición de solterona o solterón se pueda equiparar a soltero consagrado. O sea, si tenemos un soltero consagrado, esa es la hermana Marieta. Ese es el padre fulanito o ese es el hermano sutanito. ¿Correcto? Bajo la guía del obispo, una comunidad. O sea, no estamos hablando de una persona solitaria que no vive en comunidad, sino que anda por ahí como un ermitaño perdido y que ama a Dios. Yo no sé mucho de eso. La hermana Glenda no tiene comunidad, pero vean que ella es una superestrella y eso para mí es cuestionante, ¿no? Porque ella estaba en una comunidad de las consolatas y no siguió en la comunidad. Yo la amo mucho, la quiero mucho, es mi querida hermana y es mi colega, pero yo eso lo veo como unas excepciones raras. No le diría a Olga Liliana, Olguita, métase como laica consagrada solitaria. No sé, yo no veo eso dentro del plan de Dios. En mi humilde conocimiento, es posible que yo esté equivocado, como pasa muchas veces. Pero valdría la pena hacer esa consulta a Fray Nelson. Por tanto, como no sé de eso, prefiero más bien enfocarme en lo que más he trabajado en mi vida, que es en el matrimonio, ¿correcto? Y es la vocación del 99.9%, no sé. Entonces, por el momento, les pido que dejemos a los consagrados a un lado y que los miremos dentro de la dinámica del matrimonio. También para una monjita consagrada en una comunidad o un curita o un hermano consagrado en una comunidad, se aplica esto del matrimonio, ¿verdad? Hay algo muy parecido, pero no quiero enfocarme sino en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Déjenme, por favor, en el marco de ese tema hoy, a ver el Espíritu Santo por dónde nos lleva. Yo puse aquí 5 ideas sobre las que quiero trabajar hoy, porque necesitamos entender qué es lo que pasa en el matrimonio. Inicio diciendo, la mayoría de las veces los conflictos matrimoniales vienen de heridas emocionales no resueltas anteriores al matrimonio. Lógicamente, un novio que fue de niño violado repetidas veces, tratado como niña por la mamá recién nacido, ella quería una niña, entonces a este pobre niño lo viste como niña y lo llama mi niña durante un tiempo largo. Y luego este niño es violado inmisericordiamente por muchas personas, que es el caso de un paciente que conozco, pues tiene que tener unas heridas terribles para el matrimonio. Entonces la mayoría, empecemos diciendo un punto clave, siempre que vamos a enfrentarnos a conflictos de pareja, tenemos que ir a la raíz. Entonces no nos quedemos en que el problema es de la pareja. La gran mayoría de parejas con las que yo he trabajado parten de heridas individuales que ya tenían antes del matrimonio. Y algo muy interesante es que las nulidades matrimoniales se basan exactamente en eso, en vicios, problemas, incapacidades, traumas existentes antes del matrimonio, que en el momento del sacramento se convierten en un obstáculo para la vida conyugal. O motivaciones erradas, como aquellas parejas que para proteger un embarazo deciden casarse, o aquellas parejas que como las iglesias son tan lindas y no son católicos de verdad, pero les fascina más una iglesia, entonces deciden casarse en una iglesia con un cura porque eso es lo bonito.
Se ve más lindo en el video, una iglesia, los vitrales y todo. Entonces casémonos en una iglesia en vez de irnos a vivir juntos. Qué aburridor, más lindo la novia tener buenas foticos del recuerdo de la ceremonia esa donde fueron a una iglesia, con un curita que dijo algunas vainas allá y ellos se reían y hablaban y todo. Entonces, es muy importante entender antes de trabajar con una pareja, trabajar los problemas individuales y evaluar las heridas personales. Porque, en mi opinión, la mayoría de las veces no hay que hacer terapia de pareja. Yo me inclino siempre por decirle a ambos, voy a trabajar con usted y voy a trabajar con usted, por separado, en consulta individual. Y analizo sus heridas y trabajo en la sanación de esas heridas. Si va una sola de las personas, normalmente la mujer tiene más conciencia y va más a consulta y pide más ayuda, trabajo sus heridas. Casi que no pierdo tiempo preguntándole por más cosas del matrimonio cuando ya aparece. Segundo punto, la conciencia de que yo soy el responsable del fracaso. La mayoría de las veces la mujer llega diciendo ese desgraciado, guaricho animal, imbécil, malmarido, infiel, adúltero, inconverso, degenerado, monstruo, y dura 45 minutos hablando de este señor que se fue con otra. Y a los 45 más o menos, o a los 30 a veces, yo tengo que parar y decirle, bueno, un momentico, y cuénteme usted qué responsabilidad tiene en el fracaso del matrimonio, dado que el matrimonio es entre dos personas, no entre una y una cosa. ¿Cuál es su responsabilidad, señor? Y inmediatamente voltea los ojos al cielo como diciendo, yo solo lo adoré, me la entregué toda, le di todo. Y yo digo, idolatría. Cuando idolatramos a un mediocre, lo inflamos y lo volvemos un tirano. Mediocre idolatrado, tirano generado. ¿Verdad? Entonces usted idolatra un mediocre, y ahí tiene un tirano, ¿no es cierto? Y entre más mediocre y más adorado, más tirano. Entonces para mí eso es claro. Muchas veces la mujer infla al mediocre con la adoración. Entonces, otra recomendación es que enviemos a estas mujeres adoradoras del gordito a confesión por idolatría. Señora, haga una confesión por idolatría. Vaya donde el sacerdote y diga, confieso, padre, que idolatré a un hombre, porque eso les da la conciencia del pecado de idolatría. Hay pecados que pasan de agache, la soberbia de la mujer pasa de agache, la lujuria del hombre es explosiva, es nítida, es clara, lo cogieron con otra, desgraciado guaricho. Eso también se ve en hombres. ¿Qué es eso, Andreita? ¿Por qué me preguntas? Explícame, eso no lo entiendo. Entonces, cogieron al hombre. Claro, la idolatría también se ve en hombres, pero mucho menos en nuestra cultura. Hay menos idolatría del hombre a la mujer, pero sí existe. Es más de la mujer al hombre. Y el hombre le queda más fácil volverse un tirano por su posición de autoridad. También observamos casos de idolatría a la mujer, pero son menos, en general son menos. Podríamos decir que en ambos casos sucede, pero es más crítico por la estructura de maltrato e indignidad, de sumisión y esclavitud en la que es criada la mujer. Al hombre no le dicen tú eres sumiso, eres un esclavo, eres un tonto. A la mujer sí le dicen debe ser sumisa, esclava y tonta. Mira cómo yo he sufrido por ustedes y cosas así. Entonces, en nuestra estructura social, la mujer es tratada con indignidad y como es más abandonada la mujer porque es más el hombre que se va, o sea, el hombre se va y les deja un vacío a la niña. Es rara la vez en que en la separación la niña se va con el hombre, con el papá. Es claro, 99% de los casos la niña se queda viviendo con la mamá. Entonces las niñas reciben el abandono de la figura del sexo contrario. ¿El niño qué hace? El niño abandonado por el papá asume el rol del papá. Mi papá se fue, a mí me toca ser el hombre de la casa, inconscientemente. Mi mamá se fue, dice el niño, mi papá se fue, dice el niño, yo tengo que ser el hombre de la casa, tengo que empoderarme y tengo que ser aquí firme y fuerte.
para reemplazar a mi papá. Porque pobrecito mi mamá. Y la niña dice, estoy abandonada, se fue el hombre de mi vida. Lloro, me hace falta, lo necesito, estoy sola. Y con esa herida de abandono se va a conseguir novio a los 13 años, diciéndole, te adoro, te necesito, tú no te vayas a ir, no me dejes, sin ti me moriré. Si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas, etcétera, ¿no? Entonces, observamos idolatría en las mujeres porque son las abandonadas por el papá. Son distintas las reacciones. El niño tiende a volverse un tiranito cuando se va el papá. Yo reemplazo a mi papá y aquí me obedecen. Y la niña tiende a sufrir el abandono. No sé si eso está claro. Díganme, por favor. Entonces, mi tema es que hay que llevar a que la mujer en la terapia, en las citas de sanación, en la asesoría, reconozca su responsabilidad en la catástrofe, porque si no, no podemos arreglar nada. Si la culpa la tiene otro señor y yo quedo sentado con usted, tráigame al culpable y le hago terapia. Entonces dice Andrea que le gustaría conocer el efecto por un caso que me ha tocado de un hombre que fue abandonado por su mamá en manos de papá. Claro, ese es el proceso contrario, ¿verdad? Ahí el hombre se queda con ese vacío y va a tener problemas en su relación con las mujeres. Es posible que ese hombre diga, nunca me casaré, no quiero casarme, quiero vivir solo siempre. Las mujeres son unas guarichas que lo abandonan a uno. Ese puede ser otro problema. Siempre que hay heridas de agresión, abandono o abuso, vamos a tener un problema en las relaciones de pareja. Siempre. Eso va a influir en la relación de pareja. Por ejemplo, un hombre agredido tiende a agredir a su mujer. Una niña abandonada tiende a idolatrar al hombre. Una niña violada tiende a romper la unidad entre sexo, amor y vida y tiende a ser promiscua o tiende a tener miedo al sexo y a no relacionarse con nadie, a tener amores platónicos. Llevamos a la mujer a asumir su responsabilidad y su protagonismo en el derrumbe del edificio. Si un edificio de 32 pisos se derrumba, no podemos decir que fue la infidelidad del piso 32 la que generó el derrumbe del edificio. Las bases estaban mal. Y por experiencia les digo algo, lo que empieza mal, acaba mal. Cuando a mí me llega una pareja que tiene problemas y que rompió su matrimonio por infidelidad, siempre pienso en que hay una posible nulidad matrimonial, hablando del matrimonio católico. ¿Por qué, mis amigos? Porque lo que termina mal, puedo intuir o poner como hipótesis que acaba mal, que inició mal. Lo que terminó mal, inició mal. Si el edificio se cae, ¿qué tenemos que mirar? ¿Por qué el piso 32 estaba mal construido y se cayó? Tenemos que mirar qué pasó en las bases. De manera que siempre que a mí me llega una pareja que se ha casado por la iglesia y que tiene problemas, yo digo, esto configura de alguna manera un proceso de nulidad, porque seguramente ese matrimonio inició mal. Las bases iniciaron podridas y sobre eso se construyó. Entonces, primera pregunta para la mujer. De manera que es enfocarnos en que la mujer reconozca su protagonismo en la catástrofe. Es muy doloroso para una mujer reconocer que ella es coprotagonista de la infidelidad del marido, porque lo más rico es echarle la culpa al otro. Eso es delicioso, no sé si ustedes lo han hecho. Si han tenido esa experiencia, en cualquier problema, echarle la culpa a otro, ¿no? Eso es maravilloso para el ego. El ego se mantiene fuerte y delicioso, ¿no? Eso es, la culpa la tuvo Marta, la culpa la tuvo Gabriel, la culpa la tuvo mi mujer, la culpa la tuvo Dios. Cualquiera que lo desahogue a uno de la culpa, lo alivia. Lo alivia. Alivio mediocre, alivio inservible para crecer. El dolor de la humillación de reconocer que yo como mujer que duré 20 años adorando ese gordo, soy corresponsable de la catástrofe
es tremendo, porque ya llega a que uno le diga, sí, pobrecita, cómo te maltrataron, eres una víctima. Pobrecita, retrasadita mental, inconsciente, bobita, que no se daba cuenta de nada. Y quieren que uno les diga algo parecido a eso, pero eso es ofensivo para la dignidad del paciente. Entonces yo no voy a decirle a la mujer que eres una idiota, que tu marido te manejó como una marioneta. Yo tengo que decirle por qué permitiste que eso pasara. ¿Qué fue lo que tú hiciste que llevó a esa catástrofe? Perdóname, pero eres lo suficientemente inteligente, poderosa, y eres una mujer con inteligencia y con capacidad para entender y para hacerte responsable de la catástrofe. Entonces, por lo menos dame 40%. Mínimo 40. De ahí para arriba. 50, 60, 70. ¿Verdad? Porque lo primero que hace la mujer es ver al marido como el victimario y ella como la víctima inocente. Eso en el caso de un menor de edad o de una mujer violada y narcotizada, vale. Yo siempre hago la pregunta, es que doctor, yo no sé por qué me casé con ese desgraciado. Le dije, te violó, te narcotizó y te llevó dormida a la iglesia. Eso es terrible. Y cuando te despertaste estabas embarazada y casada. Ella se ríe y me dice, no, doctor. Ah, bueno, tú aceptaste a ese guaricho. Tú aceptaste a ese degenerado. Tú aceptaste a ese alcohólico. ¿Sabías que era alcohólico? No, doctor, no tenía ni idea. ¿Alguna vez le gustaste tomar? Sí, le gustaba el traguito. Ajá. Y siempre veo que por más que la mujer no sea brillante, ella captó todo. Lo vio. Pero como estaba en los momentos terribles del orgasmo preconyugal, no podía analizar nada. Su corteza cerebral estaba bloqueada. Entonces, tengo que llevar a que mi paciente asuma su responsabilidad. Eso es muy importante, mis amigos. Date cuenta que tú eres protagonista de esta historia, no una víctima Cordero Pascual que no entendía nada. Andrea dice que tiene el caso de una mujer que tiene el arma de agresiones fuertes de su marido en los primeros años de su matrimonio, pero ya han pasado años, en fin, él cambió ese trato, pero ella excusa ahora cada falta con eso y lo tiene como un arma contra él. Ya ves, hay una patología ahí. O sea, esas mujeres que guardan cupones, esos hombres que guardan cupones y dicen, es que el 13 de julio de 1984 usted me dijo que yo era un tarado. Jamás lo olvidaré. Dios mío. Por eso les digo que primera fase es reconocer que no eres víctima, sino que tienes responsabilidad, corresponsable de la catástrofe. Esa posición nos da la posibilidad de que si ella cambia, las cosas cambian. Pero si ella es una simple víctima, inocente e incapaz, ¿qué hago yo con ella en terapia? ¿Qué hago yo con ella en la posición de hacer una oración de sanación? No va a servir para nada. Olga Linera nos recuerda que en otra sesión dijimos de no externalizar, sino de internalizar. De eso hablo. Entonces necesito crear en la mujer, primero, siempre el problema tendrá su raíz en la infancia. Esa es mi primera hipótesis. Es muy raro que un problema grave esté determinado por algo que me pasó a los 15 años o dentro del matrimonio. La mayoría de raíces no están en el matrimonio. De manera que eso de que yo era una mujer santa, buena, estable emocionalmente, inteligente, capaz, y conocí a ese hombre maldito y él me volvió malvada, agresiva, degenerada, desgraciada, desconfiada, que me quitó la fe en Dios, eso no es posible, ¿verdad? A menos que me hayan hecho una lobotomía frontal, me hayan quitado parte del cerebro, pero eso no es posible. En la realidad, tengo heridas que llevaron a que yo acepte la indignidad. Las niñas abandonadas, por ejemplo, aceptan el maltrato del agresor, parecido al papá, y buscan repetir esa situación porque no la han sanado. Yo necesito que la mujer tome conciencia de su protagonismo. No eres víctima, ni eres menor de edad, ni eres retrasada mental. Eres protagonista, eres libre, eres capaz de la dignidad. Eso es importante. Tú eres capaz de ser digna. No es cierto que seas una víctima incapaz e inocente. Y ese movimiento de reconocer que yo tengo responsabilidad en el fracaso del matrimonio es muy importante. Es el que aceptó esa relación, el que escogió mal, fui yo. La que escogió mal, fui yo. Es importante eso.
Y ese proceso duele. Y a veces los pacientes se van porque se creen incomprendidos. Entonces hay que darles mucha empatía. Hay que decirles, si te duele, yo te entiendo, es cierto, pero necesito saber si estás dispuesta a aceptar un poquitico de responsabilidad en este fracaso matrimonial. Tú entiendes que el matrimonio es entre dos seres capaces, un hombre y una mujer. Y el hombre hizo algo terrible, pero la pregunta es, ¿cuál es tu pedacito de responsabilidad? Acéptame aunque sea un 1%. Yo empiezo con el 1 y voy llevándolo hasta que finalmente la mujer dice, sí, hay algo en mí que no funciona bien. Entonces tenemos obstáculos. Vamos ahora a empezar estos obstáculos con esta introducción. ¿Y qué he encontrado yo? Intenté poner unos puntos que nos permitan para hacer una reflexión. Maltrato entre las personas. O sea, llegan y me dicen, doctor, nosotros no hacemos sino pelear, ¿verdad? Hay agresión de él o él se va y vuelve. El otro día hablaba con una paciente que me dice, doctor, es que él se aburre un día y entonces se va para donde la mamá y que uno no lo vuelva a ver sino por allá hasta dentro de un mes o 2 meses, y cuando llega yo lo atiendo, lo cuido, yo soy la que pago el arriendo, yo pago todo y él llega allá y está otro rato, ¿no? Bueno, esa es una forma de maltrato, ¿no? El abandono, ¿no? La agresión física y la agresión psicológica. Normalmente el hombre es más dado a la agresión física y la mujer con su bomba atómica, que empieza por L y termina por A, palabra de 6 letras, con su bomba atómica maltrata al marido. Porque la mujer tiene una inteligencia verbal mucho más grande. Entonces, por favor, bomba atómica femenina empieza por L y termina por A, de 6 letras. Para que no digan que aquí vienen solo a cosas así tristes y graves, ahí les pongo ese crucigrama. Arma mortal femenina. Muy bien, Martica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La lengua. La mujer tiene en el cerebro un área verbal mucho más grande. Dios la hizo así. Eso es bello, ¿no? Maravilloso. Y unida a la ira, es capaz, como no tiene la fuerza de golpear al hombre, no es capaz de noquearlo, muchas no son capaces, son menos fuertes físicamente en los bracitos, entonces con la lengua sacan un puñal de doble filo, ¿verdad? Así como la palabra de Dios es una espada de doble filo, la lengua de la mujer también es una espada de doble filo. Y capaz de hacer un daño inmenso. Entonces la agresión de la mujer normalmente es verbal y la del hombre tiende a ser más física y más primaria. Sí. Mientras que el hombre puede decir, te odio, desgraciada. La mujer dice, tengo algunas dudas sobre la paternidad de nuestro hijo, ¿verdad? Es una agresión muchísimo más elaborada que la agresión del simio que dice, odio, te odio. No, entonces ella dice de pronto algo suave, ¿no? Con un tono de voz suave sin gritar. Dice, no sé, estoy dudando, ya que tú me dices que me odias, te quiero decir otra verdad, ¿no? O sea, es una frase hiriente en donde el hombre más se puede sentir herido en su hombría. Dice Andrea que los menoscabamos y los humillamos con el sarcasmo, los hacemos sentir sin valor y sutilmente sin alzar la voz. Muy bien. Ese pecado se llama soberbia. Esa capacidad de humillar al otro es soberbia. Es un pecado de soberbia. Sentirme poderoso y usar un arma impunemente contra el otro. Es soberbia. Lo que hay detrás es mi capacidad de sentirme poderosa. Y mi poder arrasa con lo que sea. A mí no me importa decirle a usted lo más humillante posible, o no me importa golpearla de la peor manera, ¿no? Gritarla, amenazar. Pues ahora no le doy comida, ¿y qué? Se quedó sin quincena, no le voy a dar dinero. Si me llevo el niño y cosas así, ¿no? Es soberbia, esa actitud de poder, de prevalecer, de querer aplastar al otro, de sentir que tengo la alegría de aplastarlo. Eso sí, yo le dije sus 3 verdades bien dichas. Yo tengo que trabajar en mí mucho esa actitud de soberbia, ¿no? Y claro que es lógico
lo que nos está diciendo Martica, que con esa actitud no hay amor, porque la soberbia excluye el amor, es antiamorosa. Y en el momento de las emociones, las heridas emocionales, sale la corteza del juego, entra el cerebro límbico. Claro, pero el efecto, Andrea, es que no hay amor. En ese momento no hay amor. Porque es que el amor se manifiesta en los momentos críticos, ¿no? Cuando los dos estamos tomándonos una piña colada frente a una playa, dándonos besitos, pues eso lo hace uno con cualquiera, ¿no es cierto? Medianamente bonito, ¿no? Pero amar cuando el otro está ofendido, seguirlo amando y humildemente decirle, mi vida, tal vez yo te ofendí, perdóname. Los hombres terminan cansándose de las mujeres y somos así, dice la Liliana. Y hay mujeres que en el noviazgo sacan esa arma a relucir y el hombre inmediatamente se siente frente a otro hombre y no vuelve. Hay chicas que me dicen, yo no sé por qué se me van los hombres, conozco uno, salgo con él y no me vuelve ni a llamar ni nada, porque él se siente amenazado en sombría, siente que está con otro macho que le saca el machete y a ver, venga, ¡ting! Y raspa el machete contra el piso, ¿no? Hay diálogos agresivos, prepotentes del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, ¿no? Entonces necesitamos trabajar para sanar nuestras heridas. Ya vamos viendo. Entonces ese maltrato es por un lado agresión, por otro lado abandono, por ejemplo me voy, o esa mujer que dice no le vuelvo a hablar, resulta que la mujer tiene otra arma atómica que es no lengua, callarse. Sí, callarse. Dejó como un mes de hablar, me dice él. O sea, suprimir la comunicación. Entonces, como ella sabe que su palabra de alguna manera le genera interés, le corta la palabra. O agredimos a los hijos sin hablarles, ¿no es cierto? Y duramos un mes bravos con la persona sin hablar. O sea, abandonamos al otro. O el otro maltrato es la violación, ¿no? Que es, normalmente es del hombre hacia la mujer, es más difícil de la mujer al hombre, porque uno no lo pueden violar sin que uno tenga una excitación. Pero la mujer, el hombre sí puede violar a la mujer, que es un acto sexual en el matrimonio donde no hay gozo en la mujer. Eso es una violación, es un pecado la agresión, es un pecado el abandono y es un pecado la violación, ¿verdad? O sea, estamos violando la ley de Dios. La violación es cuando el hombre goza y disfruta y la mujer nada. Eso es un tipo de maltrato. Y hay hombres que ni siquiera son conscientes del maltrato. El otro día hablaba con una señora que tuvo una pareja que la violó durante años. Hasta que ella le dijo, ¿sabes qué? Cada vez que hacemos el amor a mí me duele muchísimo. Y el hombre se ofende porque pensaba que era el gran amante. O sea, ni siquiera hay empatía, ni siquiera le pregunta, ¿tú te sientes feliz? ¿Tú gozas? ¿Tú tienes orgasmo? ¿Y qué es orgasmo? Sí, o sea, entonces ahí hay una violación producto del ego. Todo esto es un ego hipertrófico, un ego descarrilado que agrede al otro sin pensar en que el otro es un ser sensible, que abandona al otro sin pensar en el dolor que puede causar y que viola al otro, ¿no? Yo he visto, digamos, esas tres manifestaciones de las heridas. Padre celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Señor, nos unimos en este momento a la oración de la Iglesia del Cielo con la Virgen María, los santos y los ángeles. Nos unimos en este momento a la oración de la Iglesia del Purgatorio con nuestras hermanas almas del Purgatorio. Nos unimos en este momento a la oración de la Iglesia de la Tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo, nuestro párroco, todos los religiosos y religiosas, los laicos que oran. Nos unimos a todos los rosarios, coronillas jaculatorias de oraciones y nos unimos a todas las Eucaristías que se celebran en la tierra. Y unidos en esa comunión de los santos, bajo la cabeza de Cristo y su cuerpo, la Iglesia, pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nos volvamos luchadores, defensores del matrimonio, para que busquemos en nuestra vida personal cada vez acercarnos más al amor de pareja, cada vez acercarnos más a la dulzura, a la ternura, a la fidelidad, al amor poderoso y santo, y que rechacemos, Señor, y que luchemos contra esos ataques a la vida, contra el aborto, la castración,
contra todo esto que le hace daño a la mujer, Señor. Hoy nos mostraste este daño tan terrible de la castración química, Señor. Tanto mal que le hace a la mujer. Señor, te pedimos humildemente que tú nos vuelvas soldados de la vida, soldados de la verdad, soldados de la iglesia. Y que en vez de divertirnos en otros temas, Señor, nos enfoques en los temas fundamentales en donde está el ataque del enemigo. Que nos permita, Señor, entender que el ataque contra la familia y contra la mujer, contra el vientre de la mujer, es el ataque final del maligno. Bendita Santa Madre, hija del Padre, madre del Hijo y esposa de San José, bendecida por el Espíritu Santo. Humildemente te pedimos que tú, Virgen Santa, nos ayudes a sacar de las garras de la castración química y del aborto a tantas mujeres. Tú eres la defensora de la vida, la mamá por excelencia, la mujer bella que nos lleva a Cristo. Te amo, Virgen Santa, porque tú eres mi mamá, la que llena mis heridas y la que siempre me señala hacia Jesús. Gracias, preciosa y amada pastora. Te bendecimos. Señor, te damos toda la gloria, todo el amor. Te amamos, Señor. Gracias por amarnos hoy. Bendito Espíritu Santo que nos ha iluminado y que nos guíe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame.